Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens es la regla que señala que en una proposición condicional, al negarse el consecuente, es decir, al negarse el efecto, se niega el antecedente. Viene del latín tollit, que significa negar, y etimológicamente modus tollendo tollens significa algo así como el modo que niega al negar. Vamos al siguiente ejemplo. Si mi casa es grande, entonces le caben muchas cosas. El antecedente es mi casa es grande. El consecuente es le caben muchas cosas. Lo que hace el modus tollendo tollens es negar el consecuente para negar el antecedente. Por lo tanto, decimos que no le caben muchas cosas en una segunda proposición y concluimos en una tercera proposición que mi casa no es grande. Repito, si mi casa es grande, entonces le caben muchas cosas. No le caben muchas cosas, por lo tanto mi casa no es grande. En una relación causa-efecto decimos que no ocurre el efecto y por lo tanto no ocurre la causa. Ciertamente esto se da en un sentido lógico y no necesariamente en un sentido real. Lo que se sigue pues aquí es una consecuencia lógica de una causa lógica. Que mi casa tenga un tamaño pequeño no necesariamente se puede deducir de que le quepan pocas cosas. Se puede deducir también por otras razones. Sin embargo, lo que quiero señalar con esta tollendo tollens no es todas las posibilidades lógicas de que mi casa sea pequeña, sino estoy señalando que en este caso concreto, a partir de lo estipulado, lo que se sigue de una cosa es la otra. Hay una relación causa-efecto en la que negamos el efecto para negar la causa, no en un sentido de todas las posibilidades reales, sino en un sentido de la conexión lógica específica entre este enunciado y el otro. Así que aunque haya otras posibilidades para que mi casa sea pequeña o para deducir que sea pequeña, esta conclusión se obtiene solamente de este vínculo lógico en específico. La abreviatura, la simbología para expresar la regla del tollendo tollens es la de una doble T mayúscula. El modus tollendo tollens no solo se puede dar con proposiciones afirmativas dentro de una condicional. El modus tollendo tollens también puede mezclar proposiciones afirmativas y negativas como antecedente y o consecuente. Tenemos aquí un caso en el que típicamente se expresa el modus tollendo tollens con un antecedente positivo y un consecuente también afirmativo. Si negamos el consecuente, como ya dijimos, concluimos la negación del antecedente. Pero también, como ya señalamos, se puede dar esta se puede dar esta regla con otro tipo de combinaciones. Por ejemplo, si ambas partes, si ambos miembros, si el antecedente y el consecuente de una proposición condicional son negativos, también se puede hacer un tollendo tollens. Para esto necesitamos negar este consecuente y entonces este consecuente se puede negar con la proposición afirmativa de B. Y entonces tenemos que si no ocurre no B, es decir, ocurre B, entonces no ocurre no A y por lo tanto ocurre A. Esto también se puede identificar con la doble negación, dado que hay una equivalencia entre B y doble negación de B. Así que bien, podríamos usar la doble negación de B para demostrar o para negar, perdón, lo que sería el consecuente y por lo tanto también podríamos concluir la doble negación de A como la conclusión de esta regla. Podríamos tener otro caso donde A sea afirmativa
y donde B sea negativa. En este caso, claramente también podemos negar nuestro consecuente y concluimos la negación de A. Nuevamente, esta negación es contraria, tiene el signo contrario de negación B, es decir, es afirmación de B o bien doble negación de B, y por lo tanto concluimos la negación del antecedente, que aquí sería negación A. Si tuviéramos el caso de negación A, entonces B, y negamos B, nosotros podemos concluir A o bien doble negación de A. En todos los casos siempre se da, si se fijan, el signo contrario entre los consecuentes y se concluye con signo contrario el antecedente. Esta es la regla del modus tollendo tollens. También podemos tener proposiciones moleculares como antecedente o como consecuente en un modus tollendo tollens. Por ejemplo, yo podría señalar que si como aguacate y bebo pulque, entonces estoy satisfecho. No estoy satisfecho, por lo tanto no como aguacate y bebo pulque. Esto se podría expresar en un sistema similar a este, donde tenemos A conjunción B, entonces C. No ocurre C, por lo tanto no ocurre la conjunción de A. Obviamente también podríamos tener un caso donde el antecedente y el consecuente sean proposiciones moleculares. Podríamos tener el caso donde tenemos A conjunción B, entonces C disyunción D. Y podríamos negar el consecuente de C disyunción D para entonces concluir la negación de la A conjunción B. Veamos el siguiente ejemplo de esta regla. Tenemos un sistema de demostración en el que hay tres premisas y se pide que demostremos negación C. Tenemos entonces que en la premisa número 1 está A, entonces B. En la premisa número 2 tenemos C, entonces A. Y en la premisa número 3 tenemos negación B. Si podemos empezar, ciertamente sería con las premisas 1 y 3 que cumplen la modalidad de la regla del tollendo tollens. Lo sé porque justamente lo que está haciendo el número 3 es establecer la negación del consecuente que se encuentra en la premisa número 1. En la premisa número 1 está B y es negado por no B. En cambio, en la premisa número 2 no podemos hacer la negación de A, porque no tenemos la negación de A en ninguna otra premisa, al menos no en este momento. Entonces se empieza con los números 1 y 3. Ciertamente el objetivo es llegar a la negación de C, e implicaría algo así como mostrar que si A ocasiona B, y C ocasiona A, y al no ocurrir B, no ocurre A y tampoco va a ocurrir C. Esto se va a hacer paulatinamente. Entonces, repito, empezamos con las premisas 1 y 3, donde se puede aplicar la regla A, entonces B, no ocurre B, y por lo tanto pongo en la premisa número 4 que concluimos negación de A. El signo para representar el tollendo tollens es una T mayúscula con otra T mayúscula. Son dos T mayúsculas que indican el modus tollendo tollens. Y señalamos que usamos las premisas número 1 y número 3. Luego tenemos que en el número 5 vamos a poder ya sacar la conclusión definitiva. Para eso vamos a emplear el resultado de la premisa número 4. Al decir que no ocurre A, ya tenemos la negación de este consecuente que está en número 2. Y entonces tenemos que si C nos lleva a A y no ocurre A, entonces se concluye negación de C.
Tollendo Tollens con las premisas 2 y 4. Ya una vez concluido esto, entonces tenemos el resultado que ahí se Como nos toda pide. buena regla, el modus tollendo tollens es una fórmula que se aplica de manera general a los casos particulares y estos son unos cuantos ejemplos de cómo se realiza Bueno, eso es esto. todo por la sesión de hoy. Soy el Dr. Blockman Jones. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta la vista.